este capítulo, de este libro, perdón, de los Corintios. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Vamos a leer entonces esta escritura preciosa, 1 Corintios 9:1. Dice la palabra de Dios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún lado. Debemos hacerlo con el propósito de aprender algo. Claro, cada mensaje tiene un propósito. Cada tema en específico tiene un objetivo que cumplir. Y Dios, pues, lo envía a nuestras vidas. Isaías, el gran profeta, dijo una declaración importante. Él dijo que la palabra de Dios dice que no vuelve a él vacía, sino dice que hace la obra por la cual él la ha enviado. Así que nosotros somos los responsables de poder asimilar esa palabra, de poder llevarla también a la práctica. Hermanos amados, el mensaje que tenemos hoy lo hemos titulado Los derechos de un apóstol. El apóstol Pablo ha estado hablando anteriormente acerca de la libertad cristiana en el capítulo 8. Él habló acerca de cómo el creyente, pues, en Cristo es libre. Y básicamente, pues, se habla de la libertad en una madurez espiritual. Sin embargo, también el apóstol habló que esa libertad tiene límites, ¿verdad? No es que el creyente por conocer la Escritura, por conocer el propósito de Dios, él va a actuar de una manera sin considerar a los demás. Él lo habló que por motivos de los débiles en la fe, también el creyente muchas veces tiene que abstenerse de algunas cosas. De modo que ese tema de la libertad cristiana debe ser tomado con madurez y con cuidado. Pero luego, en este capítulo 9, Pablo va a poner un ejemplo acerca de libertad cristiana y él se pone el mismo como ejemplo. En todo el capítulo se habla acerca de los derechos que como predicadores ellos tenían y los predicadores de hoy. Primero, vamos a ver la acusación contra el apóstol. Se sabe que en las iglesias de Corinto, o en la iglesia, mejor dicho, de Corinto, habían personas, ¿verdad?, que habían llegado después de que el apóstol había anunciado el mensaje de salvación, que habían tratado de socavar la autoridad del apóstol. Habían tratado de desvirtuar el mensaje que él había dado en esa iglesia. Y la razón era que, decían ellos, Pablo no es apóstol verdadero. Pablo no es una persona que anduvo con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, decían ellos, él no tiene autoridad. Ahí vemos a Pedro, ahí vemos a Juan y a otros apóstoles que sí tienen autoridad apostólica, pero él no, decían. Entonces la acusación contra él básicamente era el centro, ¿verdad?, de lo que era la autoridad en el Señor. Y Pablo pues va a desarrollar ese tema tanto en este capítulo como más puntualmente
en la segunda carta, desde el capítulo 10 hasta el final, Pablo va a defender su apostolado y él va a presentar las credenciales que demuestran que él es un verdadero apóstol. Pero hoy en esta primera parte, pues él hace unas preguntas. Estaba enumerando todas las preguntas que se hacen en el pasaje que hemos abordado hoy. Y por cierto, siguen más adelante, ¿verdad? En lo que no hemos leído todavía. Pero en este pasaje que hemos leído hay 15 preguntas. 15 preguntas. Imagínense que él las hace porque él lo que quiere es hacer reaccionar a la iglesia de Corinto. Él quiere que ellos por su propia cuenta den las respuestas, ya sea afirmativa o negativa, de lo que él está planteando. Porque, hermanos, las enseñanzas de la Escritura son claras. Lo que pasa es que a veces nosotros como creyentes somos los que, no es que no entendamos, sino que a veces nos hacemos los desentendidos. Entonces, oiga lo que dice Pablo. No soy apóstol. En este solo versículo 1 habla de 4 preguntas. No soy apóstol, pregunta él. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Oiga las preguntas de Pablo. Y yo creo que al igual que la gente que lo oyó de manera primera, de igual forma nosotros también podemos responder a esas preguntas. A la primera, cuando Pablo dice no soy apóstol, por supuesto que Pablo es un apóstol. Y hoy sabemos que el más grande, por así decirlo, de los apóstoles, hablando en la gentilidad, por la labor que él hizo, evangelística. Luego dice, no soy libre. Claro que sí, ¿verdad? Él era una persona libre completamente en Cristo. Él va a hablar en otros contextos acerca de todo lo que él hacía antes y después que conoce a Cristo, cómo él se convierte en un fiel defensor del evangelio. Él fue libertado en todas las áreas, en todo sentido. Pero luego él dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Una de las cualidades o requisitos que se demandaba de un verdadero apóstol era que hubiera visto a Jesús cara a cara. De hecho, que cuando eligieron al sucesor de Judas, la palabra de Pedro en aquella oportunidad fue: es necesario que uno de los que anduvieron con nosotros, de los que entraban y salían, sea el que tome este ministerio juntamente con nosotros, dijo Pedro. Entonces, de ahí viene la acusación, ¿verdad? Pero Pablo no había estado en ese tiempo, no era ni convertido. Pero, ¿qué pasó? Nosotros sabemos por la evidencia bíblica que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Si lo vemos en Hechos 9, él lo relata en el capítulo 22 de Hechos de nuevo, lo relata en el capítulo 26 también. Bueno, lo dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? Más adelante. Lo relata también en Gálatas 1, lo relata en Filipenses de igual forma, capítulo 1. Entonces hay suficiente argumento bíblico para demostrar que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo fue eso si el Señor ya había muerto? Bueno, nosotros sabemos que es una manera de visión de la que tiene el apóstol, ¿verdad? Con el Señor resucitado ya, por supuesto. Tiene un encuentro personal en el cual podemos decir que es digno de admiración, ese encuentro maravilloso, el cual pues él incluso pues llegó a conocer cosas que otras personas no conocían. Tuvo una revelación especial de parte del Señor Jesucristo y él fue el que lo encomendó, ¿verdad? Al ministerio apostolar. Claro, ya más adelante en el capítulo 13 de Hechos, ¿verdad? Después de haber tenido el encuentro con Cristo, las autoridades de la iglesia lo van a encomendar con un ministerio propiamente apostolar. Pero el llamado lo ha hecho Dios. Su llamado al apostolado lo ha hecho el Señor. Y hoy no tenemos el tiempo, ¿verdad? Suficiente para ir a todos esos pasajes que mencioné. Solo baste hoy con decir que Pablo, cuando defiende sus credenciales, él dice: yo no he sido llamado por hombres. Yo no he sido llamado por personas. A mí quien me llamó, dice él, es el Señor. Pero avancemos un poco. Esas preguntas, decía, deben de ser contestadas afirmativamente. Pablo es un apóstol, Pablo es una persona libre, Pablo ha visto al Señor resucitado. Y la cuarta pregunta dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Él les pregunta eso. Y los corintios sabían que la respuesta era: claro que sí.
Él había fundado la iglesia, él las había asistido por mucho tiempo. Como decíamos anteriormente, solo la iglesia de Éfeso supera en cantidad de tiempo de ministerio a la iglesia de Corinto. Ellos fueron beneficiados no solo por el ministerio de Pablo, sino por el ministerio de otros grandes siervos que estuvieron ahí, pero el que fundó la iglesia es Pablo, ¿verdad? Por eso él podía decir con toda seguridad, ustedes son la evidencia de mi apostolado. Hermanos, quiero que veamos en este versículo 2 cómo recalca él su autoridad en la iglesia. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Oiga la seguridad con que habla Pablo. Es probable que para otros no sea apóstol, para los que lo acusaban, para los que decían Pablo no ha sido encomendado por Cristo. Pablo quizás es un falso predicador. Pablo quizás tiene intenciones equivocadas al predicar el evangelio, porque de eso lo acusaban a Pablo. Decían que Pablo se quería aprovechar de los hermanos. Decían que Pablo lo que quería era como sentirse orgulloso, ¿verdad? De que él era el que había ministrado entre esas iglesias. Pero él dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Estimados hermanos, con la reverencia que merece, ¿verdad? Y con el temor del Señor, hay que decirlo, el trabajo que nosotros hacemos, la evidencia son las personas. Nosotros no diríamos nada, hermanos, de tener un ministerio, de tener un llamado de parte del Señor, si no hubieran personas a las cuales nosotros atendemos. En ese sentido, podemos decir que nosotros necesitamos un respaldo de personas que digan, sí, fulano de tal tiene un llamado al ministerio, y de igual forma, las personas necesitan de un pastor que les pueda guiar en su caminata espiritual. Entonces, es mutuo, ¿verdad? La relación de la iglesia, ¿verdad? Con sus ministros. Por eso Pablo les habla de manera clara y él les dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son la evidencia. Ustedes son los que dan fe de que de verdad soy un apóstol de Cristo. Pero quiero que avancemos a la parte segunda del mensaje. Pablo presenta su defensa. Y esta defensa la va a presentar él en 3 vías. Vean la defensa, qué precioso como Pablo lo hace. Como número 1, él presenta sus derechos. En esa defensa, él presenta sus derechos. Dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Mire qué interesante. Versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es la primera pregunta que lanza él en esta parte. Ya acaba de ir en la primera sección, él hizo 4 preguntas al hilo. Hoy en estas otras secciones él va a ir haciendo 3 preguntas, luego otras 3 y luego otras 3. Dice él en la primera pregunta de esta parte, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Hermano, parecería de loco lo que Pablo está preguntando, ¿verdad? Claro que tenía derecho de comer y de beber. Es como que hoy un pastor, ¿verdad?, preguntara a su iglesia, hermanos, ¿ustedes creen que un pastor tiene derecho a comer o a beber? Claro que tiene derecho. Todas las personas tenemos derecho a comer y a beber, ¿verdad? Parecería, repito, nuevamente que Pablo está como loco, pero no es. Lo que pasa es que él está haciendo conciencia en la iglesia. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer o a beber? Claro que sí, es la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o los hermanos del Señor y Cefas? Mire el ejemplo que él pone. Porque él dice, no tenemos derecho nosotros. Claro que tenían derecho. Pero parte de las acusaciones era como quien dice, bueno, si Pablo para ser un apóstol tiene que estar solo, ¿verdad? Para que una persona le sirva al Señor, no debería de tener una esposa. Probable, ¿verdad? Muchos quizás creen de esa manera, pero la realidad es que solo una persona que tiene el don de continencia, como veíamos anteriormente, puede estar solo, mientras no necesita una esposa.
Entonces, contra las acusaciones contra Pablo, que para que fuera para un lugar y para otro y que estuviera donde lo necesitaban, es mejor que no tuviera esposa. Bueno, él se defiende acá. Y él dice, ¿acaso solo nosotros no tenemos derecho de traer una esposa? Miren lo que dice, versículo 9, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. Y él dice como también los otros apóstoles. O sea, todos los apóstoles tenían esposa. Dice que los hermanos del Señor también tenían esposa. Y usted sabe que en la Biblia se menciona a los hermanos del Señor Jesucristo. Y Pedro dice también, tenía esposa, ¿verdad? Dijo en una oportunidad un predicador católico, él se creía muy entendido, ¿verdad? Y dijo, no, dijo, la Biblia no dice que Pedro dijo tuvo esposa, solamente dice por ahí que tenía suegra. Dice. Hermanos amados, ¿quiénes son los que tienen suegra? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que tenemos suegra? Los casados. No se puede hablar de suegra si alguien no tiene, el hombre de esposa y la mujer esposo. Entonces, la realidad es que no hay nada, como lo hemos venido explicando, en el casarse, ¿verdad? En tener relaciones ya cuando las personas están casadas. Eso no es nada sucio. Eso la religión lo metió, ¿verdad? Que la relación íntima es algo inmoral. Entonces, pero Pablo dice, perdón, ¿acaso nosotros no tenemos derecho a tener a una esposa como todos los demás? Claro, la respuesta era claro que tenían derecho. Ahora, el argumento de Pablo, ustedes ya saben cuál fue el antes, ¿verdad? Él dice, no, yo mejor prefiero quedarme solo. Yo he decidido quedarme solo. Esa era decisión personal de él. Y él dice, quisiera que todos los demás fueran como yo, pero cada quien tiene su don. Uno de esta forma y el otro de la otra, hablando del don de continencia. Entonces, las preguntas son muy puntuales, pero la última pregunta que hace acá en esta sección, en sus derechos, dice el versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Miren la pregunta más específica que él hace. Y por ahí va entrando él en lo que les quiere decir. ¿Acaso solo yo y Bernabé, dice, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Saben lo que está diciendo él? Trabajar en la parte material. Porque todas las personas normalmente se desenvuelven en un área específica. Y ahí usted puede hablar de todas las profesiones habidas y por haber. Pero hablando de cuestión ministerial, usted sabe que hay un llamado especial según las Escrituras y no se puede negar. Los apóstoles fueron llamados, ¿verdad?, de sus ocupaciones normales y fueron llamados por el Señor Jesucristo a dedicarse a tiempo pleno a la predicación de la palabra de Dios. Y si no, pues veamos, en el momento cuando ellos fueron llamados, dice que ellos estaban algunos pescando, otros estaban contando los impuestos que habían recaudado. Y así, diferentes ocupaciones que ellos tenían y el Señor les hace un llamado. El énfasis que nosotros casi siempre hacemos es la parte espiritual, por supuesto, hacer su obra y todo eso. Pero dejamos de lado a veces el punto de lo que ellos tuvieron que dejar. Una persona dedicada, hermanos, a la obra de Dios necesita tiempo. Y la urgencia se vio desde el principio. Entonces, cuando Pablo está diciendo hoy, ¿acaso solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Él está diciendo del trabajo material. Es claro que otros apóstoles y otros siervos de Dios dedicados a tiempo completo a la obra, ellos se dedicaron a eso, ¿verdad? Dejaron sus trabajos materiales para servir en la iglesia del Señor y a ellos, al parecer, nadie los acusaba. Pero Pablo hoy dice, ¿acaso solo yo y Bernabé, solo nosotros no tenemos derecho a dejar nuestros trabajos que anteriormente hacíamos y dedicarnos de lleno al ministerio? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? La respuesta es que ellos tenían el derecho también porque eran ministros de Dios. Claro, ya lo dije, que más adelante él va a explicar que él tenía ese derecho, pero él no hace uso de ese derecho. Entonces tenemos que ser claros en la Escritura, porque algunos se van por el lado, ¿verdad?, de que ellos dicen, no, ¿verdad? Un pastor no debe de obtener nada de su iglesia. Él debe dedicarse como todas las demás personas a trabajar en cualquier profesión y él debe de hacerlo así, debe ganar su sustento. Esa es una línea, ¿verdad? Nada debe obtener un pastor. Pero la otra línea, ¿verdad?, es la opuesta, donde
un pastor se enriquece, ¿verdad? Se enriquece y se enriquece, y al punto que las personas pueden estar en extrema pobreza y al hombre de Dios, ¿verdad? No le interesa. Estando bien él y teniendo todas las comodidades, no le interesa, ¿verdad? Va tras la parte financiera y ahí pues ya en la parte bíblica se deja de lado. Entonces debemos ser cuidadosos con esto. Pero ahora pasamos siempre en esta parte de su defensa. Luego de haber hablado de sus derechos, él va a hablar acerca de ejemplos en el plano natural. Mire cómo comienza Pablo presentando su argumento. El versículo número 7 dice: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta él. La segunda pregunta es: ¿quién planta viña y no come de su fruto? La tercera pregunta es: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Tres preguntas. Las respuestas usted las conoce también. Cuando él dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Lo que él está diciendo es: ¿quién es soldado y él mismo se costea todas sus cosas? ¿Verdad que nadie? Pregúntele a los soldados de nuestro país, o no tenemos ni que preguntarle, ya lo sabemos. Los soldados de una nación reciben todo lo que ellos necesitan para desempeñar su función de parte del gobierno. Reciben uniformes, reciben botas, reciben, bueno, todos los implementos que ellos necesitan. Armas, ¿verdad? Fusiles, cargadores, todo eso. Periódicamente, ¿verdad? Ellos les están dando todo eso para que hagan su trabajo. Para eso. Entonces, cuando Pablo dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Está claro. Nadie es soldado pagándose él todos sus propios gastos, sino que siempre necesita de alguien que le provea todo eso. La siguiente pregunta es: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Ya se imagina usted hoy en estos días, ¿verdad? Una persona ahí trabajando fuertemente, ¿verdad? Haciendo las chapodas y todo eso, ¿verdad? Después limpiar de la basura, después comenzar a plantar la semillita, ¿verdad? Hoy es maíz y frijol lo más conocido. Y después esperar el tiempo, ¿verdad? Los días, 5 días, o lo que se tarde en salir esa matita. Luego comenzar a deshiervar todo eso. Y después, si son plantas que tienen que fumigarla, irla cuidando, abonarla después de eso. Después ve que va creciendo todo aquello, ¿verdad? Ya revienta en flor y ves que vienen los frutos por ahí. Y después de eso, al final, dice: bueno, yo hice todo esto, pero hay que quede, ahí lo voy a dejar, que otros se lo coman todo eso. ¿Creen ustedes que alguien hace eso? Lo hace porque quiere comer los elotes, lo hace porque quiere comer frijoles frescos, ¿verdad? Una sopa rica. Entonces nadie dice: planta una viña y no come de ella. En este caso, pues las viñas eran lo más conocido en aquel tiempo, en aquel lugar, la plantación de la uva. ¿Cómo va a cuidar todo eso y después decir: no, que otros se lo coman? No, dice: trabaja porque quiere comer de ese fruto. Y lo otro que él dice: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Oiga lo que Pablo puntualiza. Si usted tiene una vaquita, ahora hoy en estos días las vacas son las más conocidas. ¿Y por qué cuida su vaquita? ¿Y por qué la lleva a los lugares donde hay pastos verdes y todo lo que necesita ese animal? Porque quiere que dé buena leche. Entonces son cuestiones lógicas, ¿verdad? Que Pablo está presentando del plano natural para que los corintios puedan entender lo que él les está planteando. Pero luego, en su defensa, él presenta el argumento bíblico como número 3. Y acá es donde ellos quizás podían pensar: bueno, Pablo, nosotros lo que nos está haciendo quizás es envolviéndonos, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que lo que él quiere es que le demos dinero a él, ¿verdad? Eso es lo que quiere decirnos Pablo. Que a él lo mantengamos, ¿verdad? Y que a él le demos esto y lo otro, pero bueno, él nos está engañando. Entonces, veamos, dice Pablo, si la escritura lo dice. Versículo número 8. ¿Digo esto solo como hombre? Hace la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿no dice esto también la ley? Y la tercera pregunta está en el versículo 9 más abajo: ¿tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Cada pregunta de esas también tiene una respuesta lógica. El versículo 8, cuando dice: ¿digo esto solo como hombre? La respuesta es no.
Los mismos corintios como creyentes y nosotros hoy en día, ¿verdad? En el siglo XX como evangélicos, sabemos que la Escritura dice, ¿verdad? Mucho acerca de este tema. Lo que pasa es que a veces, como dije, hay cosas que nosotros las pasamos así, ¿verdad? Esto no es para mí, esto sí es para mí, ¿verdad? Entonces no lo dice solo como hombre. Hace la siguiente pregunta, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Y qué tiene que ver eso, dirá usted? ¿Qué es eso de poner bozal al buey que trilla? Bueno, se dice que en el antiguo tiempo, ¿verdad? En la forma como ellos tenían de cosechar sus frutos, venían ellos y tenían una especie de molino, ¿verdad? Que había una piedra en el centro y por medio de un palo, ¿verdad? Se amarraba a los bueyes y los bueyes comenzaban a dar vueltas, ¿verdad? Y el cultivo acá, el trigo acá, estaba ahí, ellos comenzaban a pasar encima del grano, ¿verdad? Los bueyes dando vueltas y dando vueltas alrededor de la piedra, dando vueltas, ¿verdad? Y ahí alguien cuidándolos. Y el grano iba cayendo por otro lado. Había otro lugar donde iba cayendo el grano y ahí el molino lo iba triturando. Pero todo eso era el trabajo de los bueyes. Y los ingratos, ¿verdad? Le ponían un bozal al buey para que cuando fuera él pasando no fuera mordiendo lo que tenía ahí, ¿verdad? Entonces el animal tenía que estar trabajando y trabajando, súper sudado, pero él no podía comer nada. Entonces, hoy el Señor dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dónde estaba eso en la ley? Deuteronomio capítulo 25. Dice Deuteronomio 25, versículo 4, no pondrán bozal al buey cuando trillare. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sean justos, ¿verdad? Con sus animalitos. Está trabajando fuertemente, entonces denle de comer. Si alguien no quería, ¿verdad?, dejarlo comer ahí en el momento que estaba trabajando, por supuesto que luego tenía que propiciarle su alimento para que ese animal estuviera fuerte y así pudiera seguir trabajando siempre en los oficios domésticos que éste hacía. Lo otro que pregunta Pablo acá es, cuando él presenta el argumento bíblico, mire la pregunta que hace, ¿verdad? Cuando dice no pondrá bozal al buey que trilla, versículo 9. Dice la parte última, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Si yo les preguntara a ustedes, aunque ahí dice la respuesta, si yo les preguntara a ustedes, ¿Dios tiene cuidado de los animales? Claro que sí. La respuesta es un rotundo sí. Dios se preocupaba por los bueyes para que les dieran de comer y que no los estuvieran así maltratando. Claro que Dios se preocupa. Pero como el argumento de Pablo hoy es del cuidado de los ministros, del cuidado de los apóstoles, mire lo que comenta Pablo. Dice el versículo 10, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces Pablo en esta ocasión deja de lado lo que es obvio, de que Dios tiene cuidado de los animales, de toda su creación. Se preocupa Dios, pero él dice, ¿lo dijo por los bueyes o lo dijo por nosotros? Y Pablo le contesta con un rotundo, por nosotros se dijo. El que ara, dice, con esperanza ara. Ya lo expliqué. El que planta una viña con el deseo de comer. El que trilla, ¿verdad? El que está preparando el grano y todo eso, lo hace porque quiere comer. Nosotros sabemos de primera mano porque trabajamos en el campo con mi padre y mis hermanos. Nosotros sabíamos cómo cuesta todo eso. Incluso ya en la recolección del grano lleva mucho trabajo. ¿Y por qué lo hace uno? Dicen los trabajadores muchas veces, qué costoso es eso, qué difícil, qué fatigoso. Pero ¿por qué lo siguen haciendo el siguiente año? Porque quieren obtener el fruto y quieren comer. Entonces, hermanos amados, Pablo dice que Dios ha dicho esto. Según el versículo 10, donde él lo dice, por nosotros se dijo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Quiero llevarlo a dos pasajes. En Mateo 10:10, 10:10 de Mateo, mire lo que dice el Señor.
Si leemos desde el versículo 9 por un contexto. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. Esto es cuando los envió a predicar. Dice, no se provean, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que ellos, cuando ellos iban a obtener la parte material. Ellos iban a predicar el mensaje de salvación. En Lucas capítulo 10, versículo 7, se declara el complemento de esto. 10:7. Dice, el obrero es digno de su salario, y acá en 10:7 dice, y posad, siempre las mismas instrucciones. Esto es lo que les dijo ya a los 70 cuando los envió. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Entonces, es un hecho que ellos iban predicando el mensaje, las personas le iban a ir dando para su sustento, pero ahí podían aprovecharse ellos también. ¡Ey, qué bueno! ¿Verdad? Aquí nos dan buena comida. Vamos a otra casa y ellos nos dan más comida. Y vamos a otra, ¿verdad? Y el objetivo se pierde. No, ellos tenían que estar en una casa. La famosa, ¿cómo le llaman? Los huéspedes, ¿verdad? Cuando eran recibidos en un lugar, los atendían muy bien. Pero ellos no lo hacían para que comer gratis, ¿verdad? Comer de choto, sino que ellos andaban en una misión, predicando el mensaje de salvación. Entonces, Pablo presenta estos argumentos y acá quiero pasar a la parte tercera y última del mensaje. El sostenimiento de los ministros. Mire lo que dice el versículo 11, 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. La respuesta también es positiva, ¿verdad? O en este caso, con un sentido negativo, no, ¿verdad? No es gran cosa. Todo lo que él ha dicho hasta este momento es para demostrar que las iglesias tienen la responsabilidad de sostener a sus ministros que les predican la palabra de Dios. Si nosotros sembramos, dice, entre vosotros lo espiritual, y aquí no tenemos que darle tantas vueltas, ustedes saben, ¿verdad? La predicación de la palabra, oraciones por las personas, visitación de enfermos, atención de necesidades cuando las personas tienen problemas. Toda esa es la obra de un pastor. Eso y mucho más, ¿verdad? Se pone un ejemplo nada más. Entonces dirán algunas personas, ¿verdad? Entonces los pastores cobran, ¿verdad? Hoy están cobrándonos lo que ellos hacen por nosotros, nos lo están cobrando. Entonces, no, es la escritura lo que dice, ¿verdad? Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa, dice, que nosotros seguimos lo material. Hermanos amados, un pastor en una oportunidad, hablando de este pasaje, él decía, si uno pudiera hacer una valoración de lo que vale, lo que hace un ministro, en realidad nuestros ojos espirituales estuvieran más abiertos o fuéramos más conscientes con las necesidades materiales de los ministros. Porque decía él, si alguien pudiera, tan solo pudiera poner el precio a algo de lo que un ministro hace, el valor eterno que eso tiene, porque las cosas que hacemos aquí en la tierra tienen mucha importancia, y cuando alguien le hace un favor a otra persona, ¿cómo se agradece, verdad? Pero hermanos, la parte espiritual no es solamente para esta tierra, trasciende a la eternidad. Entonces nosotros ni siquiera, yo en este momento ni siquiera me atrevo a poner un ejemplo, porque podría ser malinterpretado también. Aunque sí he sabido de lugares donde hay gente que son aprovechados, literalmente, y me quedé pero hasta con la boca abierta en una oportunidad, cuando alguien me dijo cómo cobraba por las cosas que hacía en el Señor. Si iba a hacer un matrimonio, ya sabía cuánto iba a cobrar. A pastores de ahí del área ya sabían cuánto cobraban por ir a hacer una liberación de demonios. Tenían otro precio por orar por un enfermo que tenía X enfermedad leve, y tenían otro precio por una enfermedad ya más grave. Entonces esa es otra cosa ya. No es eso lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Es lo justo, lo que la Escritura dice. Entonces Pablo presenta su argumento ya propiamente del sostenimiento de los ministros.
Él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Mire lo que continúa diciendo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él sigue con sus preguntas. Y acá, pues él dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Esa es la siguiente pregunta. O sea que otras personas habían llegado donde los corintios. Pablo fundó la iglesia. Pablo trabajó en esa iglesia mucho, pero Pablo, él decía, no, estos hermanos, si yo tomo algo de ellos, ellos van a decir que yo soy un aprovechado. Y por cierto, en Corinto era de las iglesias más, hablando en nuestro tiempo hoy, pistuditas, de las iglesias que tenían recursos económicos. Habían otras iglesias más pobres que la atendían. Pero qué curioso es que las iglesias con menos recursos son las iglesias que sostenían al apóstol. Las iglesias como Filipo, hasta estando él prisionero en Roma, le enviaban ayudas al apóstol. Pero los corintios, ¿verdad?, que tenían más posibilidades, eran los que menos hacían. Entonces Pablo hoy lo está presentando, y cuando lleguemos a la segunda carta, si es que logramos llegar, en el capítulo 8 y capítulo 9, Pablo los alaba porque ellos de verdad estaban ya contribuyendo para ayudar a los creyentes pobres, en este caso, de Jerusalén. Entonces, en el versículo número 12, Pablo dice, si otros han ocupado de este derecho, otros se aprovecharon de ustedes, y nosotros, dice Pablo, si nosotros somos los que hemos trabajado en este lugar. En Romanos capítulo 15, versículo 27, mire lo que dice esta declaración. Si leo desde el versículo 26, Romanos 15, 26, porque Macedonia, hablando de una región donde estaba Filipo y otras iglesias, y Acaya, a la cual pertenecía Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, o sea, deudores a la iglesia de Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El mismo ejemplo pone Pablo. O sea, hoy dice, la iglesia de Jerusalén bendijo espiritualmente a las iglesias gentiles, porque de allá comenzó todo. O sea, si ellos recibieron el evangelio de Jesucristo, ellos han sido salvos mediante el ministerio de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, dice él, hoy las iglesias gentiles, en agradecimiento, deben enviarle, o más bien lo están haciendo, están enviando la ayuda material, económica, a los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Ellos le deben eso, dice Pablo. Si leemos el versículo 13, él pone un ejemplo. Vuelvo a Corinto, 1 Corintios 9, el versículo 3. Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Aquí en el tiempo nos faltaría para ver cómo los sacerdotes y los levitas que ministraban en el antiguo tiempo, ellos recibían de las otras tribus. Dios fue claro en decirles, levitas, ustedes no van a tener una porción. Levitas, ustedes, la porción de ustedes soy yo. Las demás tribus son las que van a proveer para ustedes, porque ustedes son los encargados de trabajar en el santuario, en este caso en el tabernáculo. Entonces los demás venían y sostenían a los hermanos que se encargaban de ministrar las cosas espirituales. Solamente quiero leer dos pasajes. En Levítico 6, versículo 16. 6:16 de Levíticos dice de esta manera: y el sobrante de ella, ahí está hablando de las ofrendas, y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos, sin levadura, se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, parte de los sacrificios. Versículo 26 de ese mismo capítulo: el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. O sea, parte de lo que la gente llevaban para ofrecerse
al Señor, parte de esa carne u otras cosas que presentaran, era para los sacerdotes. Ellos tenían que comer eso. Entonces, la ley lo decía claramente. Solamente quiero llevarlos acá a otro pasaje en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses, hermanos, es 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien. Cuando dice anciano, no piense usted que se está refiriendo a un ancianito barbado o pelo blanco. Más bien se refiere a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero los pastores no trabajan, hermanos, porque esa es la idea de la gente, ¿verdad? No, dice que el pastor no trabaja. Todas las demás personas trabajan, pero el pastor no trabaja, ¿verdad? Porque el que trabaja en albañilería, el que trabaja en arquitectura, el que trabaja en una oficina, ese sí trabaja, pero el pastor no trabaja, ¿verdad? Y el texto bíblico dice claramente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. ¿Quiénes dice ahí? Los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo, hermanos, solamente que es diferente al que usted desempeña, ¿verdad? Un médico que desempeña, un ingeniero, un abogado, se dedica a eso. Pero el ministro que es llamado a esto debe de trabajar en la obra del Señor. El versículo 18 dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Se resume todo lo que ya dijimos anteriormente. Entonces, la ley lo decía claramente, y las iglesias se les invita a poder aplicar esos principios. Si finalizamos con el versículo 14 de capítulo 9, 1 Corintios 9, 14, así también dice, ordenó el Señor. ¿Quién ordenó eso? El Señor, ¿verdad? Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Debe ser bien entendida esa expresión, ¿verdad? Que tengan su ayuda. Eso dice, no la otra expresión que se dice allá afuera y muchas veces es cierta. Que hay gente que son vividores. Ese es otro asunto. Pero la escritura está hablando de la reciprocidad, ¿verdad? Nosotros damos, dice, lo espiritual, y las personas proveen la parte material de los ministros. Más adelante, el siguiente estudio es el que toma parte de la expresión de la iglesia evangélica, donde Pablo dice, yo no hago uso de ese derecho. Yo tengo ese derecho, pero yo no lo quiero usar para no estropear, dice, la obra de Dios, porque muchas personas probablemente eso pondrán y dirán, no, lo que quiere es que nosotros lo hagamos. No, dice Pablo, yo no les he dicho para que lo hagan conmigo, dice Pablo, sino que Pablo quería manifestar todo el consejo de Dios, como él lo dijo en una oportunidad. Debemos predicar, hermanos, en todo lo que es la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, su servidor no anda buscando temas así como por el estilo, ¿verdad? Hoy porque es parte de un estudio. Incluso no me gusta casi desarrollar esos temas, pero con la ayuda del Señor lo hemos hecho. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, mi buen Señor, pues nos permites alabarte, Señor, bendecirte. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios bondadoso, y nosotros, Señor, un pueblo privilegiado. Hemos sido llamados por ti, mi amado Señor, y somos un pueblo especial, un pueblo, Señor, beneficiado del sacrificio perfecto que tú has hecho por nosotros. Mi Dios, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana, Señor, y pedimos, mi Rey, que te glorifiques, que sigas obrando en tu iglesia. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.